Bienvenido nuevamente a nuestro estudio de historia del Antiguo Testamento. Esto es Historia de la Biblia, parte 1. Revisemos un poco la última lección para ver la última parte porque no acabamos del todo. La madre de las promesas, la profecía de profecías, está en Génesis 3:15. Dios habla a la serpiente, realmente al diablo personificado en esa serpiente. Le dijo, y pondré enemistad, guerra, mala voluntad, entre ti y la mujer, Eva, y entre tu simiente, semilla, y la simiente suya, su semilla. Usted puede pensar que esta palabra es plural, pero es básicamente singular, porque Dios dice, la simiente suya, un hombre, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús en su muerte y resurrección le quitó el poder al diablo, y al hacerlo, él mismo fue lastimado temporalmente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la historia del Antiguo Testamento. El diablo trató de destruir la semilla de la mujer, y Dios siempre levantó a alguno para impedirlo. Caín mató a Abel, y Dios levantó a Set. Todo el mundo se pervirtió, y Dios levantó a Noé. Todo el mundo se hizo idólatra, y Dios levantó a Abraham. Israel se fue a Egipto, y Dios levantó a Moisés. Dios escogió a Judá como la tribu de la cual vendría al mundo el Salvador. Y de allí la familia de David. Goliat trató de destruir a la familia de Goliat, Saúl trató de destruirla, Absalón trató de destruirla. Atalía intentó destruirla, y aún así Dios triunfó en cada caso. En la cautividad, Amán, el segundo hombre en poder en el imperio de Persia, intentó destruir a Israel, pero Dios levantó a Esther para preservar la simiente. Durante el periodo de 400 años de silencio bíblico, el imperio Seleucida intentó destruir la simiente y Dios levantó a un hombre llamado Judas Macabeo, martillo, para salvar a Israel. La fiesta actual de la dedicación a Israel hace honor a este hecho. Y finalmente la Virgen tuvo un hijo, sin explicación natural, sin semilla de hombre, y Jesús nació. Lucha con el diablo aún mientras es un niño y el diablo intenta destruirlo y su padre José lo lleva a Egipto. Lo enfrenta en el desierto de la tentación y 3 veces ahuyenta al diablo con la palabra hablada y citada. Durante 3 años y medio, el diablo intenta, mediante la hipocresía judía y la brutalidad romana, destruir y vencer a Jesús. Jesús vence sobre todo esto en la cruz y lo demuestra resucitando de los muertos. Pablo le dice a la iglesia en Roma, en Romanos 16, del versículo 19 al 20, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tan preciosa es a la vista del Señor la muerte de sus santos, porque con la muerte de Jesús, con la muerte de cada santo, la cabeza de Satanás es herida de nuevo. En resumen breve, esa fue la última lección. Ahora, hay otro punto en la discusión de Génesis 3:15 del que necesitamos hablar, y este es el resultado de ese conflicto. Quiero que usted note que el poder del Salvador se ve en algunos de sus reclamos. Vaya a Lucas, capítulo 11, y veamos algunos reclamos que hace Jesús en cuanto a que es más poderoso que el diablo y por lo cual puede vencerle. Lucas 11, empezando con el versículo 15. Jesús, en este versículo, está echando a un demonio mudo. Cuando el demonio se va, el hombre que había estado sordo habló, y la multitud quedó maravillada, pero algunos de ellos dijeron, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido. Mateo dice que el Espíritu de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dice que el resultado de esta lucha que yo tengo hoy con el diablo, para herir su cabeza, demostrará que yo soy más fuerte que él, que soy el repartidor del botín, que puedo minar su casa, que puedo entrar en su casa y destruir completa y absolutamente sus cosas. Puedo tomarlo y atarlo para demostrar que no tiene poder en absoluto sobre mí o sobre cualquiera que esté relacionado conmigo. Ese es el resultado de esta batalla. Si Jesús hiere la cabeza del diablo, entonces el diablo no tiene ningún poder sobre Jesús ni sobre alguno de los que pertenecemos a él. Y por supuesto, él hirió el poder del diablo, no solamente por su muerte en la cruz, sino mediante su levantamiento de entre los muertos. En Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús dice, lea usted ese texto, léalo usted, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Él no tiene absolutamente ningún poder sobre mí. La vida pura de Jesús destruye la trama del diablo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, marca este pasaje, está en su bosquejo. En Juan 10, versículo 17 y 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la cruz estaba en el plan de Dios, no meramente en la trama del diablo. Era la trama del diablo, pero Dios la usó para vencerle en su propio campo de batalla, en el campo de batalla de la muerte, en el del pecado. Entró en la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte estaba completamente armado. El hombre fuerte cuidaba su casa, y Jesús llegó hasta el cimiento de ella, aun cuando aquel tenía toda la ventaja del campo, y le venció mediante una vida sin pecado y siendo levantado de los muertos. Venció totalmente a Satanás. Veamos los pasajes. No los vamos a leer. Están en su bosquejo y usted necesita leerlos. Vea Hebreos capítulo 2, 14 al 15 y Apocalipsis capítulo 1, del 17 al 18. Creo que Hebreos 2 no está en su bosquejo, así que señálelo. Hebreos 2, del 14 al 15. Vea ese texto, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Enseguida, Apocalipsis 1, del 7 al 18, la descripción de Jesús allí es magnífica. Él tiene 7 estrellas en su diestra. Preciosa descripción. Juan, viendo todo lo que Jesús es en su visión, cae sobre su rostro ante Dios. Y Jesús pone su diestra sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que hace único a Jesús. No simplemente su vida, no simplemente por la hermosa enseñanza que impartió en el Sermón del Monte y las parábolas, no solo por el amor sobresaliente que tenía por los pobres y los desamparados, sino que la cosa que lo hace único es que solamente Él puede decir, yo estuve muerto, mas ahora vivo para siempre y tengo el poder sobre la muerte y el Hades. La cabeza del diablo ha sido herida. La serpiente ha sido pisoteada y destruida, y Jesús tiene todo el poder sobre el dominio que aquel antes tenía. Ahora, ese poder se ilustra en la resurrección, pero se ve en la cruz. Es en la cruz de Cristo, es en Cristo y este crucificado que tenemos la victoria sobre el diablo. Muchos de los pasajes de su bosquejo dirán lo mismo una y otra vez y otra vez. Asegúrese de leerlos. No los vamos a estudiar aquí, pero usted asegúrese de leerlos y vea lo que el poder de la cruz es para los que perecen, que es lo más tonto del mundo. Pero para los que son salvos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos, eso confirma lo que había hecho en la cruz. Rompió las puertas de la muerte
La muerte no podía retenerle. Luchó contra la fuerza del diablo y ahora es vencedor y glorioso sobre la muerte. ¿Y eso qué? Esa es la pregunta que usted tiene derecho a hacer. Pues que Jesús venció, Jesús ganó. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuál es el significado doctrinal de todo esto? Estudiaremos esto una y otra vez en nuestro estudio de la historia del Antiguo Testamento. Pero aquí, al principio, notemos un significado doctrinal triple de este conflicto. ¿Qué significa esto para mí en lo personal? ¿Qué poder da esto a mi vida? 3 cosas. Número 1, aprendo que la promesa de Dios es confiable. En el jardín del Edén, en el amanecer de la historia, Dios dice que la cabeza de la serpiente será herida por la simiente de la mujer. Y a pesar de todos los esfuerzos combinados de la tierra y del infierno para impedirlo, la promesa de Dios se cumple. Usted puede confiar. Si Dios promete, sucederá. Número 2, la providencia de Dios protegerá a su pueblo. No solo puedo confiar en su promesa, sino en su obra providencial, su mano providencial. Él dice que protegerá. Él dice, no te abandonaré, nunca te abandonaré. En ningún sentido de la palabra te abandonaré. Así que de buen ánimo podemos decir que el Señor es nuestro ayudador. ¿Qué podemos temer? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Usted hallará eso en Hebreos 3, del 5 al 6. Dios prometió en el jardín de Edén que trabajaría paso a paso, día tras día, año tras año, que en todas las formas efectuaría esa promesa providencial en la vida de su pueblo. La promesa de Dios es confiable sobre la base de la providencia de que Dios protegerá a su pueblo. Y número 3, el propósito de Dios siempre permanecerá. Cuando Dios propone algo, es eterno. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del propósito eterno de Dios. Este conflicto sigue. Lo mencionamos la última vez, y esta vez 3 veces. Tenemos que continuar siendo fieles a Jesús para que también nosotros hiramos la cabeza de la serpiente. Podemos confiar en la promesa de Dios que así ocurrirá. Podemos confiar en la providencia de Dios que funciona en nuestra vida. Y podemos confiar en el propósito de Dios que funciona para nuestra vida ahora. Lo que resta de la serie de la historia de la Biblia hablará de lo que hemos discutido hasta aquí en una lección y media. Pero ahora regresemos al libro de Génesis. Y veamos en el capítulo 4, continuamos con la historia de la caída al diluvio. Del pecado de Adán y Eva al diluvio, cubrimos del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 14. Pero primero que todo está el incidente, la historia de Caín y de Abel. Estaré diciendo muchas veces historia en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Hablo de hechos históricos, no de un mito. No una historia como la de un teatro, no un drama. No hablo de una novela. Cuando digo la historia de Caín y Abel, me refiero al relato histórico de lo que sucedió con Caín y Abel. Dios lo escribe en forma de historia. Lea por sí mismo el capítulo 4 y notará usted que lo que es el bosquejo es realmente el panorama de este capítulo. Muy interesante capítulo. El diablo ha iniciado inmediatamente su conflicto con la simiente de la mujer. Se menciona que tienen 2 hijos, Caín y Abel. Ambos traen una ofrenda a Dios. Caín trae su ofrenda del fruto del campo, porque él es labrador, y Abel trae del rebaño, porque es pastor. Ahora, cuando Dios ordenó en la ley de Moisés sacrificios, recibió tanto la ofrenda del campo como el sacrificio del rebaño. El problema no es entonces lo que traen. Ambos traen lo que necesitan traer, el fruto de sus manos, el fruto de su labor a Dios. Pero Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la de Caín. Eso es lo que dicen los versículos 4 al 7. Como lo aceptó, el versículo no lo dice. Como dije en una lección anterior, mi juicio es que Dios quemó el sacrificio de Abel, pero no quemó el de Caín. Así que el sacrificio de Caín no es aceptado por Dios. El de Abel sí. El escritor de Hebreos dice que por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No por la clase, no por la cantidad, sino por la fe que él tenía en Dios. Su ofrenda fue acepta. Inmediatamente el pecado entra en escena y Caín, quien es un hombre profano, palabra que no necesariamente implica que era un malvado, un hombre malo,
aunque sea mal. Solo significa que era un mundano. Siendo mundano, se llena de celos por el hecho de que el sacrificio de Caín fue acepto y el suyo no. Y asesinó a su hermano y lo sepultó. Ese fue el primer paso después del pecado, es decir, tratar de ocultarlo. Eso fue cierto en su padre y en el caso de su madre. Está intentando ocultar el hecho de que ha masacrado a su hermano. Dios viene en juicio y habla a Caín diciendo, ¿dónde está tu hermano Abel? Claro que él lo sabe. Solo pregunta para hacer que Caín responda y considere la maldad que ha cometido. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín hace una afirmación o una pregunta que contiene una afirmación que también muchos hacen hoy. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas por él? Supongo que no sé dónde está, que no sé dónde está mi hermano. Dios dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. El escritor a los Hebreos usa esta figura cuando dice que la sangre de Jesús habla más fuerte y mejor que la de Abel. He aquí la sangre del inocente Abel, inocente cuando menos aquí, la sangre inocente de Abel pidiendo venganza. Y he aquí la sangre del inocente Jesús vengándonos. La una pide venganza, la otra es un grito de venganza. La de Jesús habla mejor que la de Abel. Sin embargo, Caín está para ser juzgado por haber asesinado a su hermano Abel. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Génesis. Quiero que veamos el juicio divino sobre Caín. Capítulo 4, empezando con el versículo 9. Versículo 10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. He allí su maldición. No hallará un lugar donde levantar una buena cosecha, y será un nómada, será un vagabundo toda su vida. Ahora vea el clamor de Caín hacia Dios. Caín dijo a Jehová, versículo 13, capítulo 4. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El Señor dijo, eso te salvaría de tu miseria, y eso no es lo que yo quiero. El Señor le dijo, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Luego el linaje de Caín empieza a ser mencionado en los versículos 16 al 24. Descubrimos que él es en realidad el padre de lo que llamaríamos estilo moderno de vida, en contraste con el linaje de Set que reemplazó a Abel. De hecho, en los versículos 16 al 17, su pueblo vive en ciudades. Construyeron las grandes metrópolis en su tiempo. Su linaje, versículos 18 al 20, es de polígamos. No solo moran en ciudades, sino que se inclinan a lo sexual, como muchas ciudades de hoy. En el versículo 21, tocan instrumentos de música y son fabricantes de cosas finas y se entregan a la cultura. Y finalmente los versículos 22 a 24 se hacen incluso herreros, dando así al mundo el primer empujón industrial. Así que, siendo Caín un hombre profano, su simiente es profana. Vivían en ciudades, eran polígamos, culturalmente eran refinados y diligentes en lo industrial. Eran mundanos, aunque no del todo impíos. Algunos lo eran siendo gente de este mundo. Adán conoció otra vez a su esposa Eva. Nació Set entonces. Inmediatamente Set empieza a invocar el nombre de Jehová. Tiene la mente de Abel, más espiritual. Es pastor, trabaja al aire libre y está más cerca de Dios. El árbol familiar de Set se menciona en el capítulo 5 y querrá usted leer eso porque hay 10, bueno, realmente 9, contándolo él,
Pero hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé que se mencionan en el capítulo 5, de hombres piadosos en total. Naturalmente hallamos allí a hombres como Enoc, quien fue llevado a Dios porque caminó con él. Está Matusalén, quien vivió 969 años. Eso es todo lo que sabemos de él. Pero si mira usted cuidadosamente la cronología del capítulo 5, Matusalén parece haber muerto el mismo año del diluvio. No está escrito así, pero si usted se fija, el tiempo en que nace un niño y ve cuánto ha vivido hasta el momento de otro, y suma los años, verá que Matusalén murió en el año del diluvio. Tal vez en el diluvio. El mundo se hace malo y hay 10 generaciones. Capítulo 6, versículo 1, empieza la historia de la apostasía y el juicio que le sigue. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra e hijas les nacieron, los hijos de Dios, es decir, el linaje de Set, vieron que las hijas de los hombres, es decir, el linaje malo de Caín, eran hermosas y se casaron con las que quisieron. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120. Él no está hablando de cuánto vivirá el hombre, porque ellos viven más que eso. Está hablando de cuánto tiempo pasará hasta que destruya al mundo entero con el diluvio. El justo Noé tendrá 120 años para predicar a este linaje injusto antes de que Dios lo destruya. Pero note usted, la mezcla de las simientes. Ya hablamos de eso en la última lección. Las simientes se están mezclando y el linaje justo se casa con el injusto. Y eso tendrá que derivar en una situación muy mala. He ahí la advertencia divina: no contenderé con el hombre para siempre. Ve el versículo 4. Los gigantes, los Nefilim, palabra que viene del hebreo Nefilim, literalmente significa gigantes. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y después también. Cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Ve ahora el juicio divino, o la respuesta divina a todo esto, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Vea eso. Solo a lo malo, solo a lo perverso todo el tiempo. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto entre sus generaciones. He ahí la respuesta divina. Destruiré totalmente el mundo, pero hay un remanente justo. Noé encontró favor delante de Dios. Noé era un hombre bueno. Noé era sin culpa entre la gente de sus días y anduvo con Dios. Esa es una buena descripción de un hombre justo. Luchemos todos por esto. Era justo, lo que indica que obedecía la ley. Era perfecto, lo que indica que luchaba por ser justo. Anduvo con Dios, he ahí su humildad. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que Dios dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios, pues, a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Luego empieza a hablar con Noé acerca de la construcción del arca. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Le instruye en cuanto a la puerta y a los pisos, y le habla de la manufactura del arca en general. Luego le dice en el capítulo 7, tú y tu familia entren en el arca. Y el Señor lo cerró. Después de que entró el arca, el Señor cerró la puerta y la selló. Y por 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. El mundo quedó inundado, no tanto por la lluvia, tanto como por el agua que provino de la profundidad de la tierra. Las fuentes de la profundidad manaron agua, y toda la tierra quedó inundada lo suficiente como para que el arca quedara flotando.
Por un largo año están en esa arca. Y finalmente, al final del año, empiezan a mandar las aves para ver cómo van las cosas. Las aves siempre regresaban. Finalmente mandan una y ya no regresa. Así saben que el diluvio ha terminado. El arca descansó en el monte Ararat. Y finalmente el Señor abre la puerta y ellos pueden salir y pararse en Tierra Santa. ¿Ha pensado usted alguna vez en la hermosa posibilidad de empezar la vida una vez más? De empezar de nuevo, en una situación pura, en una condición sin pecado, listos para empezar de nuevo. El problema de esto es que donde quiera que estamos, está el pecado. Somos pecadores, y no fueron 8 personas santas, sino 8 pecadoras las que salieron del arca. Noé plantó una viña, y de la viña salió la uva, y de la uva salió el vino, y del vino salió el borracho, y el pecado principió de nuevo, y la lucha con el diablo siguió. Del diluvio aprendemos que un nuevo comienzo es simplemente un comienzo para andar con Dios otra vez y no para andar en pecado. Reiniciaremos de aquí la siguiente ocasión. Dios le bendiga en el estudio de su palabra.